Ya chicos, buenos días. Hoy les voy a conversar un poco de la importancia de GitHub. ¿Ya? Me imagino que todos ya tenemos nuestra cuenta GitHub, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué veremos hoy? Una breve introducción. Revisaremos un poco las configuraciones de GitHub. Hablaremos de lo que son los workflows de trabajo. ¿Ya? Tema importante al momento de colaborar en un proyecto. ¿No es cierto? Piensen que nuestra carrera como desarrollador, lo más común es que trabajemos en grupo, ¿no es cierto? En un team, ¿no es cierto? Con varias personas. Por lo tanto, es importante mantener nuestro trabajo ordenado y definir una forma de trabajo, ¿ya? A eso me refiero con workflow. Vamos a revisar GitHub Page y otro concepto que también les quise traer, que les va a pegar bastante cuando trabajen, ¿no es cierto?, en el mundo laboral, son los GitHub Action. Ya ahí los vamos a ir viendo poco a poco. Perfecto. Ok. Entonces la introducción. ¿No es cierto? Ya sabemos todos que GitHub, primero es una red social de desarrolladores, ¿no es cierto? Y como buenos desarrolladores, compartimos código. Nos permite colaborar con más programadores. Además, tiene implementado un sistema de tareas como Trello, ya que se integra con nuestro repositorio. ¿Todos conocen Trello? ¿Sí? Ya, perfecto. Vale, voy a abrir acá otro. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar un Trello que tengo con un proyecto. Déjenme ver, claro. Básicamente este es Trello, ¿ya? Donde tengo distintos proyectos, o boards, o tableros, que le llaman, ¿ya? En este caso, este tablero es de un proyecto X, de autos eléctricos, por ejemplo, que estoy haciendo. Y si se fijan acá, lo principal de este tablero son tres cosas. Son, primero, un backlog, y el backlog son todas las tareas que tengo que hacer, que generalmente en un proyecto son infinitas, ¿ya? Uno siempre tiene muchas tareas. Luego son las tareas de to-do, que en el fondo vendrían a ser las tareas, ¿no es cierto?, que están más priorizadas, las que tengo que hacer. Luego tengo las doing o las haciendo, en el fondo, y ahí es importante, chicos, que las haciendo son las que estoy haciendo ahora, no las que voy a hacer mañana, ni la que agarré hace 2 días atrás y no la terminé, no, las que estoy haciendo ahora, ¿ya? Doing. Y do son las que ya hice, terminé, las entregué, ¿ya? Si se fijan en este tablerito, bueno, esta es una herramienta que se llama Trello. Es súper bueno para trabajo en equipo, porque transparente el equipo para todos. Entonces, por ejemplo, si Marty está trabajando en la 01, la Silvina está trabajando en la 02, y está la 04 libre, y yo digo, está libre, la tomo. ¿Se fijan? Entonces, para eso nos ayuda este tablero, ¿ya? Ese es Trello, que es uno de los más comunes. Ahora, si revisamos GitHub, ahora en mi cuenta, voy a entrar en un repositorio cualquiera, por ejemplo este, el timeline, y si fijan acá, tengo una pestaña que dice Project. Si la selecciono, también puedo tener proyectos, ¿no es cierto? Entonces acá voy a crear uno, es un test, voy a ocupar un template, ¿no es cierto? Que va a ser un Kanban. Bueno, voy a crearlo. Si se fijan, automáticamente me creó una estructura donde tengo un to-do, tengo un in progress, no sé lo que estoy haciendo, y un done.
Esto es un tablero Kanban, ¿ya? Es una metodología de trabajo, ¿ya? Y a esto me refiero, ¿ya? ¿Más claro ahí, chicos? ¿Sí? Genial. Sigamos entonces. Oye, echa el agua. Ahí está. Ok, eso es un sistema de control de tareas. Entonces, además tenemos herramientas de análisis que incluyen detección de vulnerabilidades y las dependencias de nuestro proyecto, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con que de repente GitHub nos dice, oye, estás ocupando una librería que es vulnerable, que tiene un problema de seguridad, ¿ya? Para eso nos ayuda también. GitHub tiene estas herramientas de detección de vulnerabilidad. Eh, Otro tema interesante son los webhooks, que nos permiten automatizar procesos como los deploy, ¿ya? ¿Quién entiende el proceso de deploy? ¿Qué es? Ok, bien. ¿No es cierto? Desarrollé mi página, eh, le hice un build, o sea que tomé todo ese código que yo trabajo y lo optimizo. Y esa optimización es la que puedo subir a un servidor. ¿Ya? Ese es el proceso de deploy. Cómo deployo a un servidor, cómo subo a un servidor. ¿Ya? Eso. Y ahí, bueno, ahí también con los GitHub Action vamos a comentar también este tema. Bueno, y esta es la mascota de GitHub. ¿La conocían? Octocat. Sí. Bueno, esto, sí, esto es una locura porque todos quieren tener una mascota de GitHub. Se fijan, está Homero, está Iron Man, por acá está el de... Breaking Bad, ¿no es cierto? Hasta yo quería tener un Octocat. Imagínense. Ok, bien, volvamos acá. Eh, a ver, voy a tratar de cerrar. Perfecto. Ok, si seguimos con la introducción, ¿no es cierto? Acá tengo mi dashboard, ya que es lo primero que veo cuando entro en mi cuenta de GitHub. Y si se fijan acá, ahí. Lo primero que me entrega GitHub, que habilitó hace muy poco tiempo, fue la posibilidad de entregar una presentación personal, ¿no es cierto? De hablar un poco de mí como persona, como desarrollador, los lenguajes que utilizo, las posibles conexiones, ¿ya? Eh, ¿Y cómo se hace? Básicamente, yo creo un repositorio que tiene que tener el mismo nombre de mi perfil. En mi caso, mi perfil es Mortegac. Por lo tanto, yo tengo un repositorio que se llama Mortegac. Y dentro tengo un archivo readme.md. ¿Ya? Y todo lo que yo coloque, ¿no es cierto?, ingrese en ese archivo, se va a mostrar acá como presentación. Ya hay una, bueno, pueden poner lo que ustedes quieran, en realidad, videos, fotos. De hecho, esta foto que me dice con los lenguajes más usados en mis repositorios, es una funcionalidad de GitHub. GitHub me entregó y GitHub generó esa foto. Y la genera automáticamente según los lenguajes de programación que yo agregue en mi repositorio. ¿Ya? Déjenme ver acá. Volvamos acá, a mi cuenta. Es esta, ¿ven? Y si se fijan ahí, dice Mortegac README. Y si yo pincho acá, me va a llevar a un repositorio que se llama, igual que mi usuario,
y tiene un archivo README. ¿Se fijan? Eso. Si yo edito este archivo, ¿no es cierto? Y lo pongo en modo RAW, que es solo texto. Ahí está un poco pequeño, pero ¿se fijan? Esto es texto. Esto es texto, un poco HTML, tengo ahí unos iconos, ¿se fijan? Ese tema de... ¿Dónde quedó? Oh, esto es. Topic termino, claro. Esta URL que tengo acá es la que me entrega, si mal no recuerdo, fue un icono. Uy, se me perdí. Ah, bueno, acá tengo, por ejemplo, el link a LinkedIn. ¿Se fijan? Con un H3, una etiqueta de título, le estoy diciendo, si quieren conectarme, acá está mi link a LinkedIn. Entonces, ahí también estoy dando una forma de que me contacten. ¿Ya? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es súper importante el GitHub, chicos. Volvamos acá. Y sobre todo esta presentación, porque habla un poco de mí, ¿no es cierto? Habla un poco de mí, habla un poco del lenguaje que utilizo. Si quieren saber más de mí, contáctenme en LinkedIn. ¿Ya? Eh, y esto, si se fijan, es libre, es open source. O sea, ustedes podrían venir acá a mi perfil y venir y copiar lo que ustedes quieran. Entonces, si les pareció interesante algo y quieren sacarlo, sáquenlo, agréguenlo a su perfil. ¿Ya? Los reclutadores, ¿no es cierto? Cuando andan buscando perfiles, junior, semi-senior, etcétera, lo primero que ven son los GitHub de nosotros como desarrolladores. Esta es nuestra carta de presentación. ¿Se fijan? Yo acá tengo una foto para que me identifiquen, obviamente, mi nombre, mi perfil de usuario, una pequeña descripción de lo que hago, ¿no es cierto? Y esta presentación que les mostré acá. ¿Ya? Ok, lo otro interesante de esta página, ¿no es cierto?, es que yo puedo destacar algunos repositorios. Ya en la sección de acá abajo, lo puedo destacar. Entonces, si tengo mi proyecto estrella, podría ponerlo como favoritos. ¿Para qué? Para que el recruiter o cualquier persona que visite mi perfil, diga, miren, él tiene este proyecto, qué interesante, vamos a verlo. Ya no se lo puedo destacar. Eh, Acá. Bueno, llega al lado izquierdo. Veámoslo acá. Si se fijan acá, al lado izquierdo, tengo esto de acá son chapitas o son logros que uno puede ir generando. ¿Ya? Hasta el momento GitHub tiene tres. Creo que uno es por haber trabajado en un proyecto o haber colaborado, más bien dicho, en un proyecto de la misión que iba a Marte o que va a Marte, que eso es casi imposible, ¿no es cierto? Y esta otra chapa que tengo yo, por lo menos, es por trabajar en proyectos open source o colaborar en proyectos libres, ¿ya? Si se fijan, me posiciono arriba y me dice que yo he trabajado en estos proyectos, ¿ya? Que son libres. Y luego abajo me indica las organizaciones a las que yo participo, ¿ya? Y aquí básicamente es comunidades de desarrolladores, ¿no es cierto?, que tratamos de hacer cosas para enseñarle a más personas, ¿ya? Eso es. Con respecto a las contribuciones, esto también es súper importante, chicos. ¿Por qué? Porque esto es básicamente mi desempeño, que esto es un preview de todo el código que he subido. Ya, si se fijan acá, por ejemplo, no sé, por decir algo, miren acá, tengo 22 contribuciones en abril. ¿Qué tengo?
¿Se fijan? El 30 de abril yo hice 10 commits en 10 repositorios distintos. Wow. Tuve review 16 pull requests en 16 repositorios. ¿Se fijan? Entonces acá me muestra la actividad. Y un recruiter principalmente va a venir y va a decir, ah, sí, esta persona es programador. Oh, tiene mucha actividad, ¿verdad? Es programador. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante que hagan cosas en GitHub, que suban proyectos, que suban commits, que hagan pull requests, ¿ya? Para que le aparezcan estos cuadros verdes. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya. Ok, y eso es lo que les comentaba, el gráfico de contribuciones, ¿ya? Y sirve para ver, ¿no es cierto?, que las personas puedan ver fácilmente el trabajo que he realizado. ¿Y qué marcan estos cuadritos verdes? Marcan los commits que he subido, los pull requests que he enviado, ¿ya? Y los issues. ¿Todos manejan estos tres conceptos? ¿Cómo? Ok. El último, el issue, son los... cuando aparece un error en una aplicación, por lo generalmente uno no puede solucionarlo al tiro, o sea, de forma inmediata, ¿no es cierto? Y otro miembro del equipo podría generar ese error, ese issue que se llama. Entonces, básicamente es reportar un error. Eso es un issue. ¿Ya? Y puede reportarlo a alguien más del equipo, puedo reportarlo yo mismo, puedo solucionarlo yo mismo, ¿no es cierto? Como programador. Ok. Bueno, y acá abajo, si se fijan, tengo el detalle un poco de lo que he realizado en esta sección. Se fijan todas mis contribuciones. ¿Ya? Y en los distintos lenguajes. Miren, ahí está TypeScript. Ok. Ok, hasta aquí. Bien, ¿dudas? Súper, súper. Ok, otro concepto que también quiero que les quede un poco en la retina, que GitHub nos entrega algo que son los Package Registry. ¿Todos saben lo que es NPM? ¿O ha instalado algo con NPM? Perfecto, súper. Bien, NPM tiene su propio servidor, ¿no? Que en el fondo yo cuando digo npm install, no sé, Moment, por ejemplo, que es una librería para manejo de fechas, mi computador internamente va al servidor de npm, busca la última versión de esa librería y la descarga a mi computador. Eso es lo que hace. Ok, entonces GitHub hace un tiempo nos entrega la posibilidad de crear nuestros propios paquetes o librerías y poderlas subir. Y esa librería, dejarla en forma privada, o sea, para un equipo privado, ¿no es cierto? O pública, para que cualquier persona la pueda descargar. Si se fijan acá, tenemos grandes paquetes como el de Docker, como el de Apache, NuGet, NPM, fíjense que está ahí, Ruby Gems, ¿no es cierto? Este Ruby Gems es el gestor de paquetes de Ruby. Es como el NPM de Ruby, ¿no es cierto? Que permite instalar librerías. Pero en Ruby le dicen gemas. Ya todo es una gema, como un diamante. Eso, chicos. Y acá les dejé la documentación por si quieren ahondar un poco más en este tema.
Ok, esto es vital también, es súper bueno. El GitHub Gist. ¿Alguien lo ubica? Ok. GitHub Gist es un archivo que podemos compartir, clonar, bifurcar, ¿no es cierto? Y ese Gist puede ser público o privado. Ok, y acá chicos les voy a mostrar todos mis secretos. Miren, si ustedes ingresan a gist.github.com y su usuario, pueden ir creando estos gist, que básicamente es un archivo con tips, ¿no es cierto? A mí me gusta llamarlo tips, con cosas, con código puntuales que me ayudan para hacer algo. Por ejemplo, acá tengo una pequeña receta para transformar de GMT, la hora GMT, ¿no es cierto?, a UTC. Y se fijan, con estas pocas líneas, yo ya puedo transformar. Ya tengo esa receta que me permite hacer esa conversión de GMT a UTC. Ah, no, está bien. ¿Ya? Entonces, sí, mi GIST, si se fijan, es parte de GitHub, pero antes tiene una palabra que se llama GIST. Exacto, sí, sí. De hecho, ¿cómo? ¿Se puede buscar acá? Sí, claro. Mira, ahí dice All GIST. Si yo pincho acá, ahí están todos los GIST de todo el mundo. ¿Se fijan? Sí. Con, sí, sí, claro. O sea, son tips de cómo hacer cosas. Eh, eh, claro, exacto. De otra persona. Ujú. Ingresando. O sea, claro, tendrán que ingresar, seleccionar el código, copiarlo. Claro, exacto. Para pegarlo en el Git. Sí, exacto, exacto. Mm, exacto, exacto. De hecho, hay muchas otras plataformas que también lo utilizan. Una de ellos es SAS, SAS Lang, creo que era la página. No sé si ubican SAS. Ok. Básicamente SAS, ¿no es cierto?, es darle poderes de programación al CSS. Ya es un preprocesador. Entonces acá también, acá tenía una parte que uno podía jugar con SAS
y el resultado te lo guardaba en un GIST. Bueno, justo ahora no lo encuentro, pero por acá había una parte que uno jugaba con SAS, por ejemplo, generar una variable o generaba un ciclo, ¿no es cierto? Cualquier cosa, y si me servía eso, podía guardarlo en un GIS, ¿ya? Los GIS son súper potentes, y personalmente, como ven, yo lo uso mucho, porque claro, hay cosas que uno a veces se le olvidan, entonces acá tiene sus secretitos guardados, ¿ya? ¿Y cómo creo uno? Así de fácil. Me voy al icono de más, ¿no es cierto? Y lo puedo crear. Y acá tengo que dejar una descripción. Esta es una función flecha, ¿cierto? Around function.js. El nombre del archivo, esto es importante. Recuerden que estamos creando archivos, la descripción, y acá tengo el código. Como definíamos una función flecha, no sé, my function, ya yo tengo mi formato de cómo crear una función flecha. Y me lo guardo acá. Y acá puedo crearlo, si se fijan, como secreto o puedo guardarlo en forma pública. Si es secreto, obviamente yo solamente lo veo, mi usuario, mi perfil. Si es público, lo puedo compartir con alguien más. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Ya. Continuamos. Ok. Este tema igual lo encontré genial, que son el Code Space. Si se fijan, básicamente GitHub nos entrega un entorno de desarrollo integrado, o sea, un IDE, ¿ya? Dentro del repositorio y sin necesidad de realizar configuraciones de entornos complejos. ¿Les suena parecido a esto? ¿A algo? Exacto, exacto, chicos. Es un Gitpod. Básicamente me va a tomar este código y lo va a implementar, ¿no es cierto? Y voy a poder trabajar directamente en estos CodeSpace. Ya, para eso es. Ahora, todavía está en una versión beta y hay que preinscribirse. Yo creo que me inscribí, pero no sé si me han respondido. Creo que no. A ver, no, no, porque cuando acá aparece un botón que dice CodeSpace. Entonces uno lo selecciona y implementa el código, ¿no? Eso. Bien. Eso es CodeSpace. Ok. Revisemos algunas configuraciones de GitHub. Volvamos acá a mi repositorio. Bueno, y este mismo. Acá estoy, ¿no es cierto?, en mi repositorio. En mi repositorio que se llama envío email con Node.js. En mi repositorio, ¿no es cierto?, cuando nosotros creamos repositorios, es importante esto, chicos. Dejar un README. Este archivito que está acá, ¿no es cierto?, es importante. ¿Por qué es importante? Porque me da la posibilidad de decir, primero, qué información tiene mi repositorio, para qué sirve, qué hace, y segundo, para dar un pequeño instructivo de la instalación, ¿no es cierto? Porque quizás hoy yo me acuerdo qué es esto, que utilicé para enviar emails en Node, pero mi yo futuro, mi yo de 3 semanas más, créanme que no se va a acordar cómo se instala esto y qué es lo que hace y cómo se usa. Entonces, esto es súper bueno porque uno llega al repositorio
yo necesito justamente implementar el envío de mail en Node. Entonces uno ve este instructivo y le queda claro. Ok, me bajo el repositorio, hago un npm insta, ¿no es cierto?, para que se instalen las dependencias. Luego, en la línea 13 del archivo envío email.js, tengo que agregar la información de autentificación, ¿no es cierto? Porque como es un envío, él va a enviar un correo, tiene que tener una cuenta válida de correo. Y luego en el terminal, miren, digito no, envío email.js, le paso como parámetro el nombre y como parámetro el mail. ¿Se fijan? Y este script, este pequeño código, automáticamente va a enviar el correo. Entonces, esto es importante. Esto también lo toman en cuenta los reclutadores, porque uno tiene que programar, pero también tiene que ser transparente con lo que hace, tiene que documentar las cosas. Y no hablo de largas documentaciones que detallen las cosas, los tipos de datos, no, sino que esto hace la diferencia. El hablar de su proyecto, el decir cómo se instala, cómo se usa, ¿ya? Para eso es el archivo README. Ok, entonces sigamos acá. Acá tenemos los issues, ¿no es cierto? Que ya dijimos que eran estos errores que yo podía encontrar. Y ahí simplemente genero un new issue, ¿no es cierto? Error al enviar el email. Al enviar el email, no responde el servidor SMTP, por ejemplo. ¿Todos saben lo que es un servidor SMTP? Ok. Los servidores de correos, yo tengo dos servicios, uno que envía y otro que recibe. El servicio que envía el mail es el SMTP. El que recibe es POP3, que se llama finalmente. Ya ese es un tipo de servicio. Entonces acá estoy reportando un issue, ¿no es cierto?, que no está funcionando el envío de mail. Y acá le doy submit. Si se fijan, acá ya este repositorio tiene un issue. Ya estoy reportando defectos que tiene este código. Luego el pull request, y a esta altura me imagino que todos sabemos lo que es un pull request. O alguien no sabe. ¿No? Nadie sabe. Ok. Ok. Un pull request es una solicitud de cambio. ¿Ya? Recuerden que en mi código yo generalmente me creo una rama, o sea, una copia del código de master, del original, realizo mis cambios y esos cambios tengo que enviarlos a master para que se junten, para que se haga el merge. Ok, el pull request es eso, es una solicitud de cambio. Le estoy diciendo al equipo, aquí está mi código, verifíquenlo y si está ok, júntenlo, hagan el merge con el código que está en master. ¿Ya? Y acá recuerden que tenemos ramas. Esto es como un árbol, ¿no es cierto? Master va a ser el tronco. Entonces, yo de acá puedo sacar una rama. ¿Y qué es sacar una rama? Es sacar una copia del código que tengo en master a otra rama. Por ejemplo, acá le voy a decir, vamos a solucionar ese issue que reportamos. Entonces, voy a crear una rama. Y esa rama, si se fija, parte con el nombre fix. Porque estoy reparando algo, estoy arreglando algo. Fix send email. ¿Cierto? Reparando el envío de mail. Y acá creo esa rama.
Se fijan acá, me creó una rama y también tengo la rama master, que es mi tronco. Y de ese tronco salió esta nueva rama. Ok, vamos a hacer un cambio acá en el README, por ejemplo. Lo voy a editar. Le voy a dar un Enter. Fix 18 de mayo 2021. ¿Ya? Voy a agregar este texto solamente para generar un cambio, para nada más. Voy a enviar el commit. Ok. Y si se fijan, ya tengo ese cambio. Entonces, ¿qué hace un pull request? Y si se fijan acá, me está diciendo el tiro GitHub. Me está diciendo, mira, tú tienes un cambio. ¿Quieres compararlo y hacer un pull request? Ok, si selecciono acá lo primero que me pregunta es esta comparación, ¿no es cierto? Mis cambios, ¿a dónde van? Van a la rama master, ¿no es cierto? Porque eso es mi tronco y esta es mi rama. Entonces acá yo le digo crear pull request y ahí ya está creado, ¿se fijan? Y si me voy acá a esta opción de File Changer, me van a aparecer todos los cambios que hice. ¿Cuántos cambios tengo? ¿En qué línea? Exacto. Y me los marca en color verde, ¿no es cierto? Si yo hubiese eliminado algo, aparecería en color rojo. ¿Ya? Ahora, el pull request, como les digo, estoy solicitando que agreguen mis cambios al tronco, a master. Por lo tanto, puedo estar mandando cosas buenas o cosas malas, ¿no es cierto? Un código que rompa el proyecto, por ejemplo. Entonces acá, y nosotros como miembros de un equipo, de un team, podemos dejar comentarios. ¿Ya? Esa es también la idea del pull request. Es que colaborativamente en todo el grupo, en todo el team, eh, todos tenemos que velar porque el código no se rompa, porque el proyecto, por sacar adelante el proyecto. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto? Yo podría dejarle un comentario a esta persona y decirle, por favor, eliminar esa fecha que no corresponde. ¿Ya? Ahora, sí es importante, chicos, que estos comentarios siempre sean constructivos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, el desarrollador que hizo este pull request agregó una funcionalidad que no es compatible con todos los browsers. Por lo tanto, podríamos tener un problema. Entonces yo le digo, oye, esa funcionalidad no es compatible, por favor, trata de utilizar esta otra función, que sí es compatible. Ahí tienes un ejemplo. ¿Se fijan? Entonces así vamos creciendo todos. Porque a lo mejor el otro desarrollador no sabía que existía esa funcionalidad. Y yo se lo dije de forma amable. ¿Ya? Y le doy Start. Ok. Si vuelvo acá a la conversación, ¿se fijan? Acá yo puedo, acá, generar el merge. ¿Ya? Y al generar el merge, lo que está haciendo es juntar, ¿no es cierto? Unir el código. Unir el código de la rama master con este nuevo código que estoy generando. Que básicamente, ¿no es cierto? Este es el único cambio que tengo. Pero podría ser mayor. Ok, entonces si nos vamos a la configuración, una de las cosas, acá,
Una de las cosas que siempre tenemos que hacer en nuestro proyecto es bloquear las ramas, ¿ya? ¿Por qué bloquear las ramas? Porque master o main, cualquiera de las dos ramas, generalmente siempre es producción, ¿no es cierto? Es mi ambiente de producción. Por lo tanto, todo lo que yo haga en master o en main va a afectar directamente a mi cliente, a mi aplicación. Si yo rompo main y hago el deploy, ¿no es cierto? Subo ese código a un servidor, se va a romper la aplicación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué piensan ustedes? ¿Es importante o no main? Ujú, ok. Ya, pues, ahí se va a generar un conflicto, ¿no es cierto? Ok, y básicamente, ¿por qué se genera ese conflicto? Porque yo creé esta rama. Volvamos acá. Yo cuando creé esta rama, este fix, fue en un momento de ese árbol que no tenía más ramas. Y pasado 2 semanas, ese árbol ya cambió. Por lo tanto, si quiero mandar cambios para allá, me va a reclamar. Me va a decir, epa, yo ya no soy el mismo. No soy el mismo que sacaste la rama inicial. Por lo tanto, tu rama tienes que actualizarla. Y ahí la estrategia siempre es, vengo a mi rama, a esta rama, obviamente en mi máquina, en mi computadora, en mi Git, pues lo que sea, me hago déjenme ver si puedo abrir esto acá. Déjenme ver. Me bajo los cambios de master, me bajo esa actualización, resuelvo los conflictos, ¿no es cierto?, en mi rama y vuelvo a subir los cambios. ¿Ya? Generalmente esa es la estrategia para estos conflictos que se producen. Déjenme ver si... Acá, bien, me cargó rápido. Si se fijan acá, yo hago un git remote -v. Ok, ese, ¿no es cierto?, es mi origen, mi repositorio. Ok, entonces si ahora... bien, estoy en la rama, claro, ahí estoy en la rama. Se fijan acá abajo, fix sendmail. Ok. Entonces, ¿cómo podría generar un conflicto? Por ejemplo, si me voy a master, me voy a readme y voy a generar, ¿no es cierto? Acá, acá. Hola, soy el responsable del conflicto. ¿Ya? Y commit. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un cambio en master. Por lo tanto, esta otra rama de acá dejó de estar actualizada. ¿No es cierto? Porque le hace falta este cambio. Si yo me voy ahora al pull request, debería quejarse. Miren, ¿qué dice ahí? Conflicto. Entonces, ¿cuál es la estrategia, chicos, ahí para resolver los conflictos? Es descargarme los cambios de mi rama master. ¿Y cómo lo hago? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿O qué comando utilizar? Exacto, git pull, ¿no es cierto? Bajo los cambios. ¿De dónde? De origin. ¿Quién es origin?
Exacto, es GitHub. Origin es un sobrenombre, un alias que yo pongo en mi computador. Porque de lo contrario, que lata sería estar escribiendo cada vez que hago un cambio, http, github.com, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, para eso creamos un alias. Y ese alias se llama origin. Ok, entonces voy a hacer un git pull. Voy a descargar desde GitHub, desde la rama master. Si le doy un enter, ¿se fijan? Me dice, tienes un conflicto. ¿Dónde lo tienes? En el archivo readme. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el conflicto que había en GitHub me lo estoy llevando a mi máquina, a mi computador, ¿no es cierto? A mi rama. Ya. Una forma fácil de ver ese conflicto, si se fijan acá al lado izquierdo, tienen este icono de Git, ya que es como una bifurcación de ramas. Y acá me dice los cambios del merge. Si yo pincho readme, miren lo que apareció acá. Me dicen, acá está el conflicto. Entonces tienes cambios entrantes, ¿no es cierto? O actuales, perdón, cambios actuales de mi código, cambios entrantes, o puedo aceptar ambos cambios. En este caso, ¿no es cierto? Los cambios no entran en conflicto. O sea, este no pisa al otro. ¿Ya? Siempre tenemos que revisar eso. Ya que este cambio no está afectando a este otro cambio. Y ahí tenemos que decidir cuál es el cambio, en el fondo, que corresponde. ¿Cuál es el cambio real que tiene que ir a master? En este caso, ¿no es cierto? El verde es el current, o sea, el cambio actual. Mi cambio de mi rama. Y el azul es el cambio que estaba en master. ¿Se fijan? Entonces acá, por ejemplo, le puedo decir aceptar solamente los entrantes y me va a borrar el otro. Perdón, los actuales me va a dejar el verde, o los entrantes me va a dejar el azul, o ambos cambios. Si le digo ambos cambios, listo, me dejó los dos cambios. Ok, ahora que tengo el conflicto resuelto, ¿qué más debería hacer? ¿Quién me ayuda? Exacto, ¿no es cierto? Seguir mi flujo normal de trabajo, que es git add, ¿no es cierto? Para agregar este cambio, git commit -m, y acá le puedo decir que es un el de merge, o sea, cambio de merge. Ahí, ¿no es cierto? Git commit. Y ahora un git push -u origin a mi rama, ¿no? Que es fix sendmail. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me bajé el conflicto, lo resolví en mi computador y lo volví a subir a GitHub. Entonces, si vuelvo... miren, automáticamente se actualizó. Y ahora sí puedo hacer un pull request. Puedo hacer el merge. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Nadie? Ya. Ok. Bueno, y en lo que estábamos, ¿no es cierto? Vamos a la parte de configuración, setting. Y acá en setting, yo puedo cambiar desde el nombre del repositorio, configuraciones básicas, ¿no es cierto?
De hecho, puedo hasta deshabilitar los issues, si quisiera. ¿Qué otra cosa interesante acá? Ok. Acá hay un concepto nuevo que se agregó con el 2010, creo. 2000, claro, por ahí. Que son las discusiones. ¿Ya? Y acá yo los puedo habilitar. ¿Y cuál es la diferencia? Entre, esto es muy parecido al issues, ¿no es cierto? Pero el issues, lo que pasa es que yo cuando lo termino, lo resuelvo, ¿no es cierto? Desaparece, se va, pierde esa información. En cambio, las discusiones están en lo mismo que el issue, pero permanecen. Y obviamente tienen otro sentido. Tienen el sentido de discutir con respecto a alguna funcionalidad de mi aplicación. Más que solucionar un error, como el issue. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Qué otra cosa interesante tenemos acá? Miren, ¿quién apareció acá? GitHub Page, que luego les voy a hablar de eso. Luego en rojo tengo una Danger Zone, ¿no es cierto? Que puedo cambiar la visibilidad de mi proyecto, o sea que puedo cambiar de público a privado o de privado a público. Puedo transferir el dueño de este repositorio. Puedo archivar el repositorio y puedo eliminarlo. ¿Ya? Acá, una de las cosas que me gusta a mí principalmente es de este menú de acá al lado de la izquierda, por ejemplo, son los Manage Access. ¿Ya? Aquí les voy a pedir la clave. Básicamente es quién tiene acceso, sí, para allá voy, para allá voy. Primero, pero quiero mostrarle un poco, ¿no es cierto?, todas estas configuraciones para que sepan qué es lo que hay. ¿Ya? El Manage Access es básicamente invitar a colaboradores, invitar a otro desarrollador que colabore en mi repositorio. Porque si bien sus repositorios son públicos, eso no quiere decir que cualquier persona puede venir y pueda hacer cambios en sus repositorios. Eso nunca va a pasar. A menos que ustedes lo inviten como colaborador. Oh, vamos a ver el pelado ahí. Eh, a ver. Bueno, acá, se fijan, tienen que ir buscando por el username. Eh, por eso no lo encontré. Buller, ahí, Pablo. Va, voy yo. Ahí está Pablo. ¿Se fijan? Ok. Entonces, ahí estoy invitando a Pablo a que colabore en mi repositorio. Obviamente, a Pablo le va a llegar una invitación, ¿no es cierto? Y él tiene que aceptarla. Por eso dice acá pendiente de invitación. Cuando él la acepte, acá va a aparecer como colaborador activo y va a poder enviar cambios a este repositorio. ¿Ya? Ok, lo siguiente, bueno, esta es la seguridad de análisis, lo que les comentaba, ¿no es cierto? Este tema de escanear las dependencias en términos de vulnerabilidades. Luego acá tenemos las branches. Y acá está lo que me preguntaban, ¿cómo bloquear una rama? ¿Ya? De hecho, yo puedo cambiar la rama por defecto también. Si se fijan acá, voy a crear una nueva rama que se llame Develop. Obviamente que salga de master, ¿ya? Voy a volver acá, voy a actualizar para que se refresque y voy a cambiar la rama por defecto, ¿ya? Voy a seleccionar acá y le voy a decir que mi rama por defecto ahora es Develop. Perdón.
Acá, era el otro icono, este, switch. Ahí sí. Entonces selecciono develop y le doy a actualizar. Sí, sí entiendo el riesgo. Entonces, ahora mi rama por defecto ya no es master, sino que es develop. Entonces, cuando yo ingrese acá, ¿no es cierto?, a mi repositorio, fíjense que lo primero que va a aparecer va a ser la rama develop, no va a salir master. ¿Ya? Ok, y acá lo que me preguntaban, ¿cómo bloqueo una rama? Entonces, creando reglas, ¿ya? Reglas de protección. Entonces, agrego una regla. Acá tengo que indicar el nombre de la rama, que es develop, ¿no es cierto? Y acá, básicamente, puedo bloquearla. Tengo distintas opciones, pero esta es la que me sirve, ¿no es cierto? Que para hacer un pull request, necesito tener revisores. Y acá defino la cantidad de revisores necesarios. En este caso voy a dejar que esto va a depender del equipo, chicos. O sea, si son muchos en el equipo, ustedes definen ya cuántos revisores para probar los pull requests. Uno, dos, tres. ¿Ya? Es un tema interno de ustedes. En este caso, le voy a decir que dos. Require, ¿qué otra cosa acá? Allow for, a ver esta. For force or communication. Check. No, mínimo dos. Este es el mínimo. O sea, ese pull request tiene que cumplir con mínimo dos revisores. Si no cumple con esos dos, no va a poder hacer el merge. ¿Ya? Y miren, lo vamos a ver acá. Vamos a crear esa regla. Ah, pero la creamos para develop, ¿no? Claro, tenemos que crear lo mismo para master, ¿no es cierto? Porque el pull request iba a master. Entonces, vamos a crear una regla nuevamente y le vamos a decir que master va a estar bloqueado y necesito dos revisores. Yo voy a grabar. Ok. Volvamos acá, ¿no es cierto? Volvamos al repositorio. ¿Sí? No, el dueño. Siempre es el dueño del repositorio. Acá en el pull request. Ok, veamos. Veamos. ¡Epa! ¿Se fijan que ya no puedo hacer el merge? Me dice que está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Porque necesito la aprobación de dos revisores. ¿Ya? Y esto es súper bueno, chicos. Esto siempre háganlo en sus proyectos cuando trabajen con más gente. ¿Por qué? Porque todo el equipo tiene que hacerse responsable del proyecto. Y si alguien manda un cambio, yo como miembro del equipo tengo que, por último, revisarlo. Y esto es nada más que ir acá a los archivos que cambiaron, file changer, revisar el cambio, hasta, ok, este es el cambio, y aprobarlo. ¿No es cierto? Review change, aprobar. Acá. Autor, no me puedo aprobar a mí mismo, eso me está diciendo. No me puedo aprobar a mí mismo, autoaprobar. Ah, excelente. Sí, igual no va a poder hacer porque son dos revisores, pero no importa. Ahí está Pablo, ¿eh? Ahí Pablo me aprobó. Y si veo el cambio, bueno, Pablo parece no nos dejó ningún comentario. Claro, exacto. Sí, cuando las cosas no corresponden. No sé si tienen algún...
algo que quieran decir, no sé, lo que les comentaba, esta funcionalidad no es compatible, etcétera, ahí uno hace un comentario constructivo, siempre constructivo, ¿ya? Para que crezcamos como equipo. Ok, volvamos acá entonces a los settings, nuevamente. Esta es la forma de bloquear las ramas, chicos. ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? Mm, exacto, exacto. Bien, continuando con la configuración, entonces, ahí tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, este deploy keys, ¿no es cierto? Básicamente nos sirve para crear llaves. Llaves para acceder a un servidor. Entonces, si quiero que desde mi proyecto realizar directamente el deploy hacia el servidor, lo más probable es que tengan que configurar este tipo de llaves. Sí, Natalia, dame unos segundos, que yo me extendí un poquito, pero quería que les quedara más claro todos estos temas. ¿Ya? También con los environment. Los environment son variables de entorno que necesitan mi proyecto. No sé si han visto en algunos códigos que validan. Dicen, ok, ¿en qué entorno estoy? Si estoy en desarrollo, instala estas dependencias. Para eso son las variables de entorno. ¿Ya? También pueden agregar claves a base de datos, claves para APIs, ¿no es cierto? Etcétera. Ok. Y lo último que quería que viéramos, que esto también es súper relevante, son los workflows de trabajo. ¿Ya? Ok. Y principalmente uno, que es Gitflow, ¿no es cierto? ¿Y por qué puse esta imagen? Porque tenemos que mantener ordenado, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque al colaborar en proyectos debemos trabajar en funcionalidades nuevas, arreglar bugs, ¿no es cierto?, seguir con iteraciones y todo esto tenemos que juntar todas estas funcionalidades que se han desarrollado en este momento. ¿No es cierto? Git me da ese poder, pero tengo que tener un flujo de trabajo, un orden en mi trabajo, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones pueden llegar a ser un desastre si el equipo no tiene un sistema de organización en su repositorio de control de versiones, o sea, GitHub, ¿no es cierto? Tenemos que tener una organización. La metodología de Gitflow, ¿no es cierto?, es un flujo de trabajo aplicado a un repositorio, como por ejemplo el que estábamos viendo de envío de email en Node, ¿ya? ¿Y qué me permite este flujo de trabajo? Eh, Generar ramas independientes, ¿ya? Y trabajar en forma paralela. O sea que el Álvaro podría estar trabajando en la funcionalidad A, el Leandro en la funcionalidad B, ¿no es cierto? La Analí en la funcionalidad C, ¿ya? Y cada uno trabajando en sus ramas distintas. Si hay conflictos, ya sabemos cómo resolverlo. Y cuando cada uno termine, va a enviar ese pull request, ¿ya? Entonces, eso es un flujo de trabajo. Y uno de los más conocidos o más utilizados es este que es Gitflow, ¿ya? Y básicamente, si se fijan acá, yo tengo dos versiones. Acá está. Tengo dos ramas. Un master, ¿no es cierto?, que es la rama principal, donde yo acá voy identificando las versiones de mi software, de mi producto. Y de esta rama, ¿no es cierto?, master, de este tronco que les decía, va a salir una rama que es develop.
Y nosotros como desarrolladores siempre vamos a trabajar contra develop. Eso quiere decir que mis cambios siempre los mando a develop, nunca a master. ¿Por qué? Porque master es producción. ¿Ya? Ok. ¿Qué más dice Gitflow? Que tengo un conjunto de ramas de apoyo que tienen como objetivo permitir, ¿no es cierto?, este desarrollo en paralelo entre los miembros del equipo. Y tengo estas tres distintas ramas. Uno son los feature, release y el otro son los hotfix. ¿Qué me puede decir la diferencia? Ay. ¿Ahí volví o no? ¿Me escuchan, chicos? Ah, ya me había caído. Ya, me había quedado acá. En estas ramas de apoyo. Y yo le estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un feature y un release, por ejemplo? Ah, ok. Se cayó todo. Gracias. Ahí sí. Ya, genial. Ok, chicos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una rama de feature o una rama de release? ¿No? ¿Nadie? Se nos quedan. Ok, ya, perfecto. Ok. Feature es una nueva característica, una nueva funcionalidad, exacto. ¿No es cierto? Si me piden algo nuevo, yo nombro esa rama con feature. En cambio, un release es algo que ya está probado, es algo que va a salir a producción, por ejemplo, o, claro, una versión de mi software, ¿ya? Un hotfix es una rama donde yo estoy resolviendo un error. Esa es la diferencia. Exacto. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? En cómo nombramos esas ramas. Y ahí se van a dar cuenta de la importancia de nombrar las ramas correctamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un hotfix, en este caso el hotfix es un error, ¿no es cierto?, en producción. Por lo tanto, tengo que resolverlo rápidamente. Y uno, ¿qué es lo que hace? Es salir con una rama directamente de master, ¿no es cierto? Esta roja, soluciono el problema y mando el merge nuevamente a master. Esas son las ramas de hotfix. Y es la única rama que sale de master. ¿Por qué? Porque es un error, ¿no es cierto? Como dice su nombre, es un error en caliente, tengo que repararlo. En cambio, eh, bueno, acá aparecen otro concepto que son los tag, ya que también tiene GitHub, que básicamente es encapsular el código y tallarlo. Decirle, ok, tú eres la versión número 1 de mi código. Y ahí le agrego un tag. Y ese tag no se puede modificar. ¿Sí? Y la otra opción, como comentábamos, es un feature, que es una nueva funcionalidad, ¿no es cierto? Como es una nueva funcionalidad, yo acá lo saco de develop. Entonces el flujo sería, salgo de develop con una copia, ¿no es cierto?, con una rama, desarrollo mi funcionalidad y vuelvo a enviar el pull request hacia develop. Luego en develop, cuando ya está todo probado, envío, ¿no es cierto?, un pull request a master para que se actualice y podamos publicar este cambio en producción, para que el cliente final lo pueda ver. ¿Ya? Ajá, sí, sí.
Exacto. Por eso el nombre, hot, caliente, ¿no es cierto? Error, está ahí en caliente ese error. ¿Y por qué está en caliente? Porque está en master, o sea que el cliente lo está viendo. Por eso es tan importante prepararlo. Ajá. Exacto, 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 exacto. Sí. ¿Ya? El release en realidad pasa a la altura del hotfix. ¿Por qué? Porque el release se utiliza, eh, a ver, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una aplicación, ¿no es cierto? Estamos haciendo un carrito de compra y podemos tener muchos candidatos para pasar a producción. Y a eso me refiero con cada release, por ejemplo, un release puede tener una mejora en el buscador. Otro release puede tener una mejora en la experiencia de usuario al comprar. Otro release puede tener un envío personalizado del seguimiento de su producto. ¿Se fijan? Y tenemos tres releases. Por lo tanto, el área comercial, porque ya son temas comerciales, deciden cuál de los tres es más importante pasar. Entonces, en el fondo tenemos candidatos con funcionalidades cada uno de ellos para pasar a producción. Entonces, exacto, sería algo que estaría acá, ¿no es cierto? Entre master y develop. ¿Por qué? Porque develop nosotros desarrollamos, rompemos, arreglamos, es en nuestra rama de los desarrolladores. Cuando ya tenemos una funcionalidad lista, la pasamos como release, como un candidato. Ajá. Ujú, ujú. Exacto, eso es. Ahora, esto igual uno generalmente lo adapta a las necesidades del proyecto. ¿Alguien quería decir algo? La versión beta puede ser un release, sí, puede ser un release, porque por ejemplo un tag ya es una versión productiva. ¿Mm? Ok. ¿Dudas con este Git flow? ¿No? Ok. Bien. Entonces, ahora también quería traerle esto en el fondo, que es cómo nombramos esas ramas. ¿No es cierto? Porque ya sabemos que tenemos ramas de feature, de release, de hotfix, pero ¿cómo las nombramos? ¿Ya? ¿Cómo le damos un nombre? Y ahí, básicamente, la recomendación, ¿no es cierto?, es que estas ramas, cómo las nombremos, sea súper descriptivo. Porque al finalizar el día, y si hay muchas personas trabajando en un proyecto, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos muchas ramas. Entonces, ¿cómo visualmente podemos identificarlas? Por eso tenemos que ser lo más descriptivo o lo más semántico posible. Y ahí tenemos algunos términos que nos ayudan. Por ejemplo, una rama podría iniciarla como fit y eso me va a indicar que es una nueva funcionalidad. O un fix que indica que es un error. O docs.
que indica que es un cambio en la documentación del proyecto. Style, que indica que realicé cambios gráficos. Test, que indica que agregué test unitarios. ¿Todos saben lo que son los test unitarios? Ok, bien. O una rama de refactor. ¿Qué quiere decir? Que yo tomé mi código, ¿no es cierto? Y lo mejoré, lo refactoricé. Ok, y acá tenemos un ejemplo. ¿Alguien me puede decir a qué corresponde cada rama? ¿Se fijan? Tienen nombres histórico MKB2. Fixed Issues. Save Offline. Miren. Histórico MK, primera versión de históricos. Campos obligatorios. ¿Se fijan? No es fácil, ¿no es cierto? Y esta es mi cara cuando yo lo veo. Porque en el fondo no es semánticamente, esto yo no lo leo y no me dice nada. ¿No es cierto? Tengo que investigar más para saber a qué se refiere cada rama. En cambio, si yo utilizo estas nomenclaturas, yo ya sé que fix, mira, están corrigiendo un error. Sin leer nada más. Fix, están solucionando un error. Fix, feature. Miren, están agregando una nueva funcionalidad. ¿Se fijan? Entonces, mucho más semántico. Es mucho mejor para el grupo, para el team, ya para el proyecto. Bien. Lo último ya, para no darle más tiempo, son los GitHub Page. Y básicamente es que GitHub nos entrega la característica que nos permite crear o publicar una página web de nuestro proyecto, ¿ya? Tomando como referencia un repositorio. O sea que desde el mismo repositorio nos va a crear esta página web. Si nos vamos acá a la documentación, a ver si lo voy a dejar ahí en el Slack. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí se la dejé. Básicamente, si se fijan, es súper fácil. Acá dice, primero tengo que crear un repositorio. Pero ese repositorio tiene que terminar en .github.io. Luego tengo que clonarlo, tengo que crear un archivo index.html. Luego tengo que subir ese cambio nuevamente a GitHub y listo. Ya tengo mi página publicada. Así de fácil es publicar una página con GitHub Page. Lo único que tienen que tener cuidado es con el manejo de imágenes. ¿Ya? Para, si quieren agregar una imagen en su página, tienen que... no sé si tengo alguna imagen, pero... Pero si se fijan acá, yo cuando... claro, del proyecto mismo o de cualquier parte de su repositorio. También sirve. Acá tienen que fijarse que tiene una opción row. Déjenme ver acá, me cargue. Claro, en este caso no lo agregó, pero acá en las imágenes, cuando pinchen esa opción de row, le aparece como un gato row, creo, o algo así. Acá, en la URL. Y esta es la URL que tienen que utilizar para agregar una imagen en su página. Si se fijan, dice acá GitHub User Content. ¿Se fijan? Cambia el usuario, el proyecto, la rama, el archivo. Esta estructura tienen que utilizar para agregar imágenes. ¿Ya? Ahí les dejé la documentación igual para que la vean. Y lo último son las GitHub Action. Y ahora sí, es lo último. Sí, apareció el monitor. Ok. Y GitHub Action
básicamente es una funcionalidad que nos permite ejecutar flujos de trabajo, ¿ya? Y acá entramos en todo el mundo lo que es la integración continua o delivery continuo. ¿Alguien ha escuchado estos conceptos? Ok. Básicamente es que podemos crear acciones, ¿ya? Que estas acciones se van a ejecutar cuando, por ejemplo, mando un pull request, ¿ya? Entonces, cuando mando ese cambio a master, yo podría ejecutar acciones como correr los test unitarios, como deployar, ¿no es cierto?, este código en un servidor remoto para probarlo, ¿ya? Esas son las acciones. Y cuando hablamos de continuous integration o integración continua, es justamente eso. Es que yo cuando mando ese pull request, esto se va a gatillar automáticamente y me va a decir si lo que estoy pasando cumple con un estándar. Por ejemplo, que podría ser correr los test unitarios. Si todos los test unitarios están ok, perfecto, va a pasar. De lo contrario, me va a decir, te faltan test unitarios. O no estás, o tus test unitarios están fallando. ¿Ya? Entonces, GitHub Action nos apoya con eso. Nos permite crear estas acciones. ¿Ya? Para eso es GitHub Action. Y acá, de todas maneras, les dejé, ¿no es cierto? Un ejemplo. Miren, ¿alguien conoce Vercel? Vercel es un servidor o un servicio gratuito que me permite publicar aplicaciones. Por ejemplo, sus aplicaciones de React podrían publicarlas fácilmente en Vercel y en forma gratuita. De hecho, con sus teachers acá, por ejemplo, para cuando terminen, les preparamos esta página, ¿ya? Que aparece todo el detalle, paso a paso, de las cosas que tienen que hacer para el proyecto final. Y si se fijan, al final dice Vercel.app. O sea que está hosteada en Vercel. Y esta página es una página en React, con router, ¿no es cierto? Fíjense, cada uno de estos es un router, es una ruta distinta, ¿ya? Y esto está hosteado en Vercel. Por lo tanto, acá tienen una action lista para Vercel. ¿Y qué va a hacer esto? Cuando ustedes manden ese pull request, su código va a ir y va a ser publicado en Vercel automáticamente, ¿ya? Para eso nos ayuda la GitHub Action. Y eso es todo, chicos. ¿Dudas? Uh-huh. También, también. Netlify, Heroku, Vercel. Todos son servicios que nos permiten deployar, hacer deploy de mi aplicación. Eh, sí, para forma. Sí, esos tres principalmente. Uno es Vercel. Vercel. Bueno, ahí me aparecen. mm, Exacto. Ujú. Exacto. 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 Sí, sí, porque claro.
Exacto, exacto. Sí, tal cual. Sí, Heroku es, claro, ahí nosotros podemos levantar la base de datos y la API completa ahí en Heroku. ¿Ya? Eh, Eso. Bueno, y después ya vienen las nubes más formales, ¿no es cierto? Las nubes con más experiencia, como son los Amazon, por ejemplo, AWS, que ahí sí que es todo un mundo, chicos. O sea, tienen millones de servicios. Si pueden estudiar Amazon, háganlo, porque pueden hacer de todo. Realmente la cantidad de servicios que tiene es impresionante. Y en términos de, ahí entra un concepto que es serverless, que en el fondo el serverless es algo que yo utilizo, pago por el uso, no me preocupo de que esa máquina, ¿no es cierto?, ese computador tenga internet, tenga disco duro, esté funcionando, tenga seguridad, nada, solamente lo uso, ¿ya? Bueno, el otro es la nube de Azure, ¿no es cierto? Uy, no, que es la nube de Microsoft, básicamente, ¿no es cierto?, de Azure, que también es una nube parecida, y la otra es VPC, que es la nube de Google, ¿ya? Ay, ¿qué me tiró? Este es Google VPC Platform Cloud, ¿ya? Esas son las tres nubes también más grandes. Eh, pero por ahora usen Netlify, Vercel, Heroku y con eso tienen muchos temas resueltos. ¿Ya? Eso chicos, no sé si hay alguna otra duda, algún comentario. Uh-huh. ¿Cómo hacemos los commits? La estructura. Sí. Uh-huh. O sea, siempre el commit va asociado a la funcionalidad. Y uno tiene que tratar siempre de ser lo más descriptivo. Por ejemplo, si estoy agregando una función que suma, agrego función que suma. No sé, por decir algo. Pero si leo eso, yo automáticamente sé que ese commit está haciendo tal cosa. Tratar de ser semánticos. Nunca sabes. Ok. Ojo que los commits tienen que ser cosas pequeñitas, porque si se fijan, nosotros hace un rato, exacto, sí, tomamos una funcionalidad y comiteamos, hacemos el commit. Porque, y esto tiene una razón de ser. Eh, Anteriormente resolvimos un conflicto, pero era una línea de código. Imagínense un conflicto que tenga 50 líneas de código. Horrible, ¿no es cierto? Por eso siempre uno tiene que hacer commits chiquititos. Y las ramas también tienen que tener funcionalidades pequeñas. Yo en una rama no puedo desarrollar todo un carro de compra, sino que tengo que desarrollar algo chiquitito. Mejoras al buscador del carro de compra. Ok, ahí está. ¿Te fijan? Cosas pequeñitas. Ok, ¿alguien más? ¿Dudas? Ok, Natalia. ¿No? Ya, perfecto.